La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano? Hoy viernes, sección juvenil. ¿Quién les habla? Su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de nuestro hermano Dalvin Carrasco. Siempre es un placer y un gozo para nosotros compartir la palabra de Dios y sobre todo es una responsabilidad. Yo creo que el tema de hoy nos llama a ser muy responsables con lo que vamos a decir con relación a las Escrituras. Y el día de hoy vamos a hablar el hombre cabeza de su mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Es un tema un poco largo, pero muy importante. Estamos hablando acerca del valor del hombre durante todo este mes, esperando que usted se quede ahí para que pueda escuchar y pueda estudiar junto con nosotros la palabra del Señor. Pero antes les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes a partir de las 7 de la noche con estudios bíblicos. Jueves, servicios evangelísticos y los sábados, servicios juveniles. Los sábados hemos tenido una temática totalmente diferente durante todo este mes. La semana pasada estábamos hablando con el tema que los jóvenes no se cansan de hablar y es acerca del noviazgo y cómo debemos de guardarnos y prepararnos y cómo ser íntegros en esta etapa. Y fue de mucha edificación y muy interesante. Así que este próximo sábado también tenemos un tema así mismo interesante con el tema integridad, un joven como Jesús. Así que joven que nos escucha, está más que invitado a compartir con nosotros este tiempo juvenil y sobre todo centrado en la palabra del Señor. Y seguimos el domingo a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11:15 de la mañana. Así que está usted más que invitado a compartir con nosotros esa adoración colectiva a nuestro Dios creador. Y sin más que agregar, tenemos que irnos al tema de hoy. La semana pasada hablábamos acerca de que nosotros éramos iguales en valor, diferentes en rol. Entonces el día de hoy vamos como más o menos a seguir esa línea porque aquí vamos a apuntar lo que dice la palabra de Dios con relación a que el hombre es cabeza de su mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esta es la mejor comparación que hace la Escritura con relación a esa representación de Cristo y la iglesia, que es el matrimonio. Así es, me gusta cómo compara acá que primero, en una de las escrituras que tenemos, que es Primera de Corintios 11, 3 y 4, primero dice, así como la cabeza de cada hombre es Cristo, así también la cabeza de la mujer es el hombre. Así es. Y aquí podemos irnos directamente a la escritura donde dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ok, aquí establece como los puntos principales. Primero, la cabeza del hombre es Cristo. Un hombre tiene que estar sometido a Cristo. Segundo, la cabeza de la mujer es el hombre. Y luego tercero, la cabeza de Cristo es Dios. Pero acá me gusta cómo hace la comparación, pero lo que dice es lo siguiente. Yo lo comparo así. Si Dios es la cabeza de Cristo y ambos, y uno no se somete al otro, uno no es inferior al otro, sino que son iguales en esencia, lo único que uno es, se sujeta al otro por voluntad propia a la voluntad del Padre. De la misma forma, ambos, como tenemos la imagen de Dios, somos iguales en esencia, pero diferentes en valor, igual que Cristo y el Padre, y de la misma forma el hombre y la mujer. Eso es importante que mencionas, porque son iguales en esencia, Dios Padre, Dios Hijo, y ahí hay una representación muy importante de cómo Cristo cuando viene al mundo se entrega, cumple con todo lo que se le ordenó, se somete al Padre que es Dios, exactamente, en obediencia, entregó toda su voluntad y su deseo. Entonces ahí entra la parte, Dalvin, de que la mujer se debe de someter al hombre, pero el hombre primero a Dios. Exacto. Tú sabes que se puede malinterpretar con estos movimientos feministas de que
todos los hombres que existen, todas nosotras debemos de someternos a todos los No, hombres no. por el hecho de que sea hombre. La palabra de Dios es específica. Habla a maridos, Exacto. esposo y esposa. Ella se somete al hombre, claro. El hombre de manera, vamos a decir, bajo la creación y los patrón y los lineamientos que estableció Dios desde el inicio, el hombre fue creado para liderar. Así es. Este es el orden, pero no es que usted, que es su vecino, es el hombre, y usted se tiene que someter a ese hombre, sino a su esposo como cabeza de hogar. De hecho, ese es el contexto de Efesios 5:23, que Exactamente. lo que habla en esta parte es ya yéndose a las relaciones de someterse los unos a los otros. Es el título, someternos unos a los otros. Y el contexto, en realidad, lo que está hablando es de la relación matrimonial, de cómo el hombre, varón, macho en el sexo masculino, y cómo la mujer debe someterse a él. O sea, no está hablando en general, sino está No. hablando en relación, como casados. Exactamente. Y si vamos como a lo que quiere decir el punto de sujetar, que la otra versión dice que la mujer debe de sujetarse a su propio marido, este verbo someter es una palabra muy moderna y tierna que significa responder, reaccionar ante el propio marido como ante Cristo, como Exacto. es mencionado. La forma en que respondemos o reaccionamos ante el Señor es amándole, porque Él nos amó primero, obedeciendo, observando como una sumisión. Así es. Entonces, el ejemplo principal de cómo reaccionamos ante Dios es cómo debemos de reaccionar ante el marido o nuestro marido, que es en amor. Exacto. Porque se supone que el marido representa a Cristo con ese amor sacrificial de que da su vida por entero a su mujer. De hecho, me gusta porque aquí en Efesios 5:23, para que lo busquen nuevamente, primero establece la base que todo debe hacerse en el temor del Señor. Exactamente. O sea, todo lo que hagamos, en lo que va a establecer Pablo, dice, tienen que hacerse en el temor del Señor. El marido amar a su mujer como Cristo amó la iglesia, pero la mujer someterse en el temor del Señor. O sea, como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, estableciendo que primero que nada debemos temer al Señor o tener al Señor un temor reverente, por esto lo hago, por el Señor, y luego entonces someternos al marido porque es cabeza puesta por Dios. Exactamente, y ahí entra el papel fundamental del hombre de ser el líder, ese sacerdote, ese protector del hogar, como establece la palabra del Señor. Y si el hombre no cumple, no se somete a Cristo específicamente, es imposible que tal vez esa relación funcione con el orden establecido por Dios. Y sí, hay que ser específico. Nosotros estamos hablando directamente a matrimonio o relación cristiana, Así es. que se debe a ese sometimiento al Dios creador y la esposa a su esposo. Así es. Eso es lo que quiere establecer la palabra del Que Señor. me gusta porque el principio de sumisión es primero someter el hombre o la cabeza a Dios. Segundo, la mujer someterse a su marido porque así lo manda el Señor y porque es cabeza puesta por Dios. Y tercero, entonces, el hombre amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Es decir, cada uno está en la relación, está sometido no por su propia voluntad, sino porque es el mandato dado por Dios, y el hombre también se puede ver como, bueno, la mujer tiene que someterse, o sea, ponerse debajo, que eso es lo que la sociedad ha pintado, pero no es así. Pero a lo que se le da al hombre no es menor, incluso, es a la par, incluso un poco más difícil en ese sentido, porque tú tienes que liderar y además de todo eso, tienes que amar como Cristo, ese amor de entrega, ese amor dando incluso tu propia vida si es necesario. Así es. Y eso es lo que establece, como tú bien mencionabas, el libro de Efesios, capítulo 23. Y me gustaría que ahí en su casa ustedes busquen su Biblia y vayan leyendo con nosotros para que sepan lo que estamos hablando es en base a la palabra, no ideas de Darwin o de Johanna, No. que dice desde el versículo 23, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para sacrificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y lo demás que sigue diciendo, presentándola a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Eso es como Así el es. cuidado de preservar, de cuidar, de velar. Y me gusta mucho que hace ese énfasis que dice a sus maridos, amad a Exacto. vuestras mujeres. Y a la mujer
le dice que se someta, que se deje guiar directamente. Y esto es un amor que, como bien mencionábamos y decíamos, que es como Cristo, como nosotras amamos a Cristo y respondemos con ese sometimiento en base al respeto. Exacto. En base, yo recibo ese amor de mi marido, yo les respeto. Que es voluntario incluso, así como Exactamente. Cristo lo hizo voluntariamente, sometiéndose a la Exactamente. voluntad del Padre con el advenimiento, al él encarnarse, lo que hizo fue Exactamente. ponerse bajo la voluntad del Padre. Por eso dice, Exactamente. no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque él tenía ya la voluntad humana, como podemos decir. Pero también en este punto vemos como Cristo lo hizo en amor, o sea, en amor y entrega. De esta misma forma es que nos está llamando la Escritura a someternos primeramente a Dios, el marido estar sometido a Dios, la esposa sometido a él, y en esa relación de amor y respeto entre uno y otro es donde se establece el principio de cómo Dios provee a Cristo para la salvación del mundo. Exacto. Es decir, Él lo da y Cristo en amor se entrega. Entonces, en respeto también, o con respeto al Padre, Él se somete a su voluntad. Exactamente, en obediencia. En obediencia. Y tú sabes que al final nuestra sociedad ha desvirtuado, desvalorado el significado de ese matrimonio establecido en las Escrituras, como ese rol de respetar, cuidar, velar y sobre todo sometimiento Así de la es. mujer al hombre, lo ha querido desvirtuar porque hablábamos la semana pasada de que somos iguales en valores, pero con diferentes roles, y es esa parte esencial de que hemos querido ser igual hasta en los roles que desempeñamos, de que la mujer entiende que hoy puede ser totalmente independiente y no se tiene que dirigir o referirse o depender de es. ningún hombre. Pero la palabra de Dios es específica y yo creo que a medida que uno estudia la palabra, uno no ve que la palabra te cohíba de tal vez llegar a cumplir tus metas de estudio, de trabajo, de lograr cosas tal vez aquí en la tierra. No te limita a eso, simplemente te está diciendo como Cristo, como la iglesia se somete a Cristo, Así tú debes de es. someterte a tu esposo. En voluntad, en acciones. Básicamente no te está diciendo niégate a ti mismo para No. obedecer a tu marido, sino No. el negarse a sí mismo es para obedecer a Cristo. Exactamente. Lo que se le llama aquí es a dejar que el hombre lidere, que ese es el rol dado por Dios. Y la encomienda de la mujer es básicamente yo puse al hombre a dirigir, tú ve con él. Es ayuda idónea lo que establece la palabra. Exactamente. El hombre dirige, tú acompáñalo. Y eso me recuerda cuando mi mamá me dice, haz esto, pero me manda atrás a la muerte y que vea a ver si lo está haciendo bien. Porque, básicamente es eso donde lo podemos ver así. El hombre tiene que dirigir, pero la mujer tiene que acompañar en esa dirección. Exactamente, de ser ayuda idónea. Y ahí entra, yo creo que el punto del pecado, de que el hombre no ha querido afrontar ese rol de dirigir, de Así ser es. cabeza. Y la mujer ha dicho, bueno, él ha entregado su parte, déjame ocupar ese lugar. Y ahí es que vemos las irregularidades, por así decir, en la sociedad, de que el orden está totalmente invertido. Uno quiere hacer las dos cosas. Porque Exacto. también la sociedad nos engaña de que yo tengo una madre que es como un padre y eso no es cierto. La palabra de Dios no establece y no lo rige así. Tu madre es tu madre que Así cumple es. un rol como madre, pero el padre es esencial. Y si vamos a esos hogares, Dalvin, disfuncionales, donde hay una ausencia de un padre, vemos las consecuencias en los hijos, en la Exacto. formación. Y vemos cómo está la sociedad. ¿Por qué? Porque cada uno ha ocupado o otros han desocupado su lugar en base a su rol. Que de hecho eso es lo que dicen las estadísticas. El mayor porcentaje de hombres que caen o que dejan los estudios, o hijos que dejan los estudios, o personas que caen en prisión, cuando se van a los estudios, en realidad dicen que el hombre, el padre de familia, no estuvo presente o fueron criados por una madre soltera. Exactamente. Básicamente la sociedad ha ido corrompiéndose desde que cayó el pecado. Desde que entró el pecado fue rompiendo la relación entre esposos, y entonces al afectar la situación entre esposos por medio de quitar los roles, ha ido afectando a la sociedad. Entonces por eso es que el Señor nos manda en su palabra que seamos los líderes de nuestro hogar sometidos a Cristo, porque nos dice, al estar sometidos a Cristo vamos a obrar en la voluntad del Claro. Padre. Y entonces nuestra familia, que es lo que el Señor nos encomienda, desde el Génesis nos dice,
multiplíquense y al hombre le encomienda que sea el guardador, el cuidador, el que hace crecer las cosas que están en su alrededor, en sus manos, no solamente en trabajo, pero no solamente en trabajo laboral, sino en su alrededor, la situación familiar y todo lo demás. Es el hombre que tiene que mantener las relaciones interpersonales entre él y su familia. Exactamente. Por eso cuando entra el pecado, corrompe todo eso y vemos cómo uno a uno van cayendo las cosas, los roles familiares, los hijos, la decadencia de la sociedad, la decadencia de la imagen que tenemos de Dios en cada uno de nosotros, y por eso es que cuando el pecado entra, corrompe todo lo creado por Dios. Exactamente, y eso lo vemos desde el inicio. Tú sabes, Darwin, que hemos hablado acerca del marido que debe amar a sus mujeres y la mujer debe someterse al esposo, pero aquí también, en este mismo verso, habla de la iglesia. Así es. Y nosotros en programas anteriores hablábamos de la iglesia como un órgano funcional, y ahí entra la parte de que nosotros, formando parte del cuerpo de Cristo, también debemos de someternos a ese Dios creador, a Cristo que vino y se entregó por nosotros y murió. Entonces ahí entra el rol también fundamental de la iglesia, de conocer que nuestra condición era de perdición y vino ese Cristo Salvador y nos redimió, nos purificó, como dice la palabra del Señor, para que hoy no tengamos mancha y nos presentemos sin arruga. Y ese cuidado que hemos planteado del hombre con su mujer es el mismo cuidado que Dios tiene con nosotros. Así es. De que nos ha separado, nos ha justificado, nos ha dado de su gracia. Cada día nos santifica mediante el conocimiento de su palabra y siempre está presente para que nosotros como que nos encarrilemos y sobre todo nos sometamos a su voluntad, al Dios creador. Es importante conocer la Escritura y conocer como cuerpo de Cristo, yo debo de someterme, pero como mujer debo de someterme a mi esposo cuando lo tenga, paréntesis, porque hay que hablar así. Y Darwin como hombre va a saber que debe de ser cabeza de hogar, de ser líder y cumplir con sus responsabilidades. Es importante aconsejar a los jóvenes que observen bien, estudie la palabra y medite y conozca. Este hombre ama a Dios, este hombre se somete a la palabra del Señor para poder ser cabeza y liderar un hogar. Y el hombre también, y hablaba con mi mamá y mi papá esta semana y decía que nosotros siempre hablamos y atacamos directamente a los hombres de que han perdido el rol que el Señor le ha dado, como que se han descuidado, y es así, lo vemos, pero también la mujer en gran cantidad ha querido ser cabeza de manera obligatoria, forzando, atacando, hasta maltratando al hombre para ser cabeza y ser superior al hombre. Eso se ve desde Génesis, que es cuando entra el pecado, que la mujer entonces ha querido liderar o estar por encima de, que eso lo vemos desde el Génesis, explicado. Tal vez no se ve tan agresivo como en la actualidad. No se ve tan agresivo como ahora, porque como dijimos, las cosas van decayendo, van tendiendo a ser peores. Y eso es lo que podemos ver desde el Génesis, de hecho. Y me gusta como lo dices, porque cuando lo vemos así, entonces la mujer tiene que someterse al su marido, y entonces la iglesia igual tiene que someterse a Cristo. Por lo tanto, todos los que estamos o que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces tenemos que estar sometidos a Cristo. Por lo tanto, no es solamente, no veamos el rol como, ok, yo tengo que someterme a mi marido, sino que todos nosotros tenemos que estar sometidos a Cristo en base. Y si fuese así, Darwin, si cumpliéramos, porque no somos perfectos, estamos llamados a ser santificados diariamente, si fuera así, de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, cumpliera con el someterse a Cristo, créeme, que no hubiesen tantas ideas erradas de la Biblia, de la palabra de Dios, ideas como la prosperidad, de que tú puedes, tú te lo mereces porque tú eres hija del rey y demás cosas, no estuvieran existiendo, si nos sometemos verdaderamente a la Escritura como cuerpo, como iglesia de Cristo. Y esa yo creo que es la parte esencial, desde la iglesia hasta el matrimonio, que es la representación de Cristo, que falta, y hay vamos a decir, ese desbalance el desconocimiento de las Escrituras, de no conocer que aún
yo si no me he casado, yo debo de someterme a Cristo porque soy parte del cuerpo de Así Cristo. es. Y que si aún en la soltería yo debo de someterme al Dios creador y dedicarme a las cosas de Cristo que establece la palabra del Señor. Entonces, cuando llego al matrimonio y no conozco ninguno de estos roles o de la ordenanza que Dios ha dado a su iglesia y a nosotros, como vamos a decir, órganos de familia, si no la conocemos no va a funcionar. Exactamente. Lo mismo pasa con el hombre, que cuando no conoce el rol que tiene que formar, entonces se deja moldear por la sociedad. Exactamente. Que incluso hoy en día podemos ver como nos dicen que un hombre tiene que ser estoico, o sea, hablar, callado, que agrede, que no le tiene, no, es intemperante, que no tiene que hacer muchas cosas. Pero cuando vemos el liderazgo, según la Biblia, es un liderazgo de servicio, de amor, es un liderazgo sano que ayuda a crecer a los demás. De hecho, cuando se le da el rol al hombre, se le da de proteger, de proveer y de cuidar. Y cuando lo vemos eso en desglose, no solamente se aplica en el matrimonio al hombre, se le aplica también fuera de. A los jóvenes, antes de casarse, Claro. tienen que cultivar todo lo que el Señor le ha permitido tener en su relación alrededor. O sea, si las cosas que tú tienes, por ejemplo, cuando se habla de cultivar, no solamente estoy hablando en el ámbito laboral, que también, sino Sí. todo lo que tú haces, ya sea un hobby, ya sea servir en la iglesia, tienes que hacerlo con entrega como para el Señor y hacer que eso crezca, porque ese es el mandato dado por Dios. También deben cuidar y proteger, que es parte del mandato dado por Dios desde el Génesis al hombre. Deben cuidar las relaciones interpersonales, las relaciones con las personas alrededor, y cuidar a las féminas también antes de casarse, porque eso es parte del rol dado por Dios. A las féminas no, a las que usted está mirando, no la puede No, revelar a no todas. puede cuidar, porque es parte de, por ejemplo, cuando uno ve a una persona esperando fuera de la iglesia, no dejes esperar solo y te vayas, sino No, cuida, yo creo que esas son guarda. reglas de cortesía que debemos de Pero saber. es parte también de ser hombre, que tú tienes que proteger y cuidar, Sí. y también cuidar los corazones en ese sentido, no andar viendo de aquí para allá, sino proteger. Y por último, esa que me gusta es liderar. Cuando hablamos de liderar, no es de que, no, ven, yo lo hago y tomar No. la rienda, sino de poco a poco dar la guía. Miren, por aquí es mejor, por aquí es más sencillo. Y eso se construye antes de entrar al matrimonio. No hay que esperar a entrar al matrimonio para decir, ok, déjame ser un hombre de esta forma ahora. No. De hecho, para tú ser profesional, tú no empiezas a ser No, profesional se hace desde antes. sin el conocimiento de la universidad. Tú necesitas esa teoría. Tú lo vas trabajando antes de... Exactamente. Me gustó algo que mencionaste, ese punto de la masa, de que a veces nos dejamos moldear por el entorno. Y esto es algo que cuando se tiene esa falta de conocimiento de la escritura, nos moldeamos mucho lo que dice la sociedad. Exacto, Ay, el sí. hombre es el débil del hogar, porque si él grita, está agrediendo a la mujer, y la mujer tiene que ser cabeza porque es una mujer empoderada hoy en día y puede lograr todo lo que se proponga la mujer. Y entonces entran esas disfunciones en lo que Dios ha establecido como lo correcto. Por eso es importante, no sea un hombre o un joven o una joven masa, o sea, que se amolda a lo Exacto. que escucha diariamente, porque diariamente lo escuchamos, por todas las vías lo escuchamos, sino que seamos jóvenes medidos, que conocemos las escrituras, que todo lo pasamos o lo filtramos Exacto. por la palabra del Señor y podamos entender y decir, no, esto no es lo que establece la palabra y esto no es lo que Dios ha designado desde la creación. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Y algo que mencionaste, a los varones, sean sabios, Así es. observen, y eso de voy a hablar con fulana y con fulana a la vez para ver cuál me responde primero, eso es pecado. Ya, Usted sí, tiene lo que sabe. enfocarse en la palabra del Señor y buscar esa ayuda idónea. Y para usted conocer esa ayuda idónea que pueda sujetarse o someterse a usted como cabeza, debe de filtrarlo por la palabra Exacto. del Señor. De hecho, en Génesis cuando se nos da la imagen de Dios, a los varones se nos da también su soberanía, el ser la representación de Dios en la tierra. Es decir, que debemos representar ese amor y ese cuidado que tiene Claro. Dios para con los suyos a nuestro alrededor. Exactamente. Básicamente, ser un hombre que es cabeza nos llama a nosotros a representar la soberanía de Dios para con los demás. En todo. Y el amor de Dios, hacerlos crecer y hacerlos, facilitarles, como quien dice, el camino a la santidad, haciendo crecer y dando la palabra a los demás. Como un guía. Exactamente. Porque es importante que el cabeza de hogar conozca las escrituras para que guíe a todos los Exacto. demás en el conocimiento de la verdad, porque él es quien instruye. Y la esposa no es que va a dejar su rol de madre, de cuidadora, de esa parte
tierna, pero también de la instrucción y la corrección. Es que al final Dios es tan perfecto que Él hace una cosa para que trabajemos en equipo, no No trabajamos deja nada al solo. azar. Exactamente. Y usted puede decir, pero nada más la mujer es la única que se tiene que someter. Leímos al principio la palabra de Dios que el hombre está se sometido. tiene que someter, está sometido al Dios creador. Es decir, que esto es un plan perfecto que Dios ha establecido. Que la sociedad hoy en día nos haya querido vender o nos haya querido presentar otra idea totalmente errada. Lo importante es que nosotros hemos conocido la palabra de Dios y nos regimos por la palabra del Señor. Y es un llamado a los jóvenes solteros. Estudien la palabra de Dios para que este valor o este mandato que el Señor ha establecido en su palabra no vaya en decadencia. Porque nuestra lucha sabemos que es contra la verdad. Y si no conocemos la verdad, no vamos a tener argumento para defenderla. Y sobre todo, no vamos a poder llegar a esa, vamos a decir, esa meta de formar una familia y enseñar lo que hemos recibido de la palabra. Los valores dados por la palabra. Exactamente. Ustedes saben que ya no tenemos más tiempo, perdón. Para nosotros ha sido un placer compartir la palabra del Señor. De verdad que ha sido de edificación estos temas para nuestras vidas en lo personal. Así es. Porque es exactamente, esperando que usted, joven, se dedique al estudio de la palabra y que sepa, hombre y mujer, que tenemos un rol dado por Dios en su palabra y que no lo podemos dejar caer. Para su hermana y amiga Joana Ulises ha sido un placer. Para Darwin Carrasco ha sido un placer. Nos vemos en otro programa. Dios les bendiga. Chao, chao. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues va